Buenos días. Navarra son contrastes, mezcla de ricos paisajes áridos y verdes y lo mismo que sus gentes del norte al sur, riqueza y diversidad. Como el nombre del PRONAF indica, la cohesión territorial es el principio irrenunciable del mundo rural. Un sector primario que sin ser el único, pero tiene que ser el motor económico de la zona rural de Navarra. Tenemos muchos retos ahora que son apasionantes. Hoy nos los van a explicar, nos los van a analizar. El relevo generacional, el cambio climático, la cadena alimentaria, el reto demográfico, Canal de Navarra, la nueva PAC, el PERTE agroalimentario, modelos ganaderos, modelos cooperativos, modelos de empresas, sostenibilidad, ser independientes en la generación de materias primas y de alimentación, ser soberanos, después de además de la invasión de Ucrania por Rusia. Son temas importantes que hoy vamos a debatir hoy y que tenemos unos ponentes excepcionales a los cuales voy a presentar. Vamos a empezar voy a presentar uno por uno. Inciso. Quien quiera preguntar algo va a haber unas tarjetas que cuando queráis levantáis la mano y os lo dan. Y cerrará el acto de hoy el presidente de UPN, Javier Esparza, porque UPN sin sus pueblos y sin su mundo rural no se entendería. Por lo tanto, vamos a empezar por el sector agrícola. David Navarro Llorente, tudelano, agricultor desde 2002, de una familia de larga tradición agraria, tiene una empresa de cereales que cultivan cereales de invierno, maíz, tanto en regadío tradicional como en secano. Empezó, como muchos de nosotros, pues a los 16 años compaginando su tarea agrícola con los estudios. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con premio curso académico de final de carrera. Persona inquieta implicada en el sector que participa en muchas comunidades de regantes como vocal y como jurado de riegos, forma parte de la Junta Permanente de OAGN y como vocal en la sección de jóvenes. Miembro de Asaja Joven, por su nivel, conocimiento profesional y su oratoria innata que tiene, veréis cómo nos explica perfectamente la agricultura, la estrategia a nivel europeo, la PAC, las inundaciones y los daños cinegéticos o el Canal de Navarra. David, adelante y gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, Miguel. Lo que pasa es que has puesto las expectativas muy altas, no sé si va a ser suficiente. Cuando se habla que los alimentos son importantes, evidentemente son muy importantes para alimentar a una población creciente. Según algunas estadísticas, podríamos llegar a pasar los 10.000 millones de habitantes para el 2050, aparte de los millones de personas que todavía pasan hambre y necesitan alimentación. Entonces, por ese motivo, aquí vemos como unas gráficas pequeñas del trigo y de los cereales secundarios, como a veces cuando la oferta de determinados productos no es suficiente para abastecer a la demanda y caen las existencias, se producen unas tensiones muy fuertes en el mercado, como se puede ver, me levanto, que casi va a ser mejor. Aunque se ve el pico de la guerra o de la crisis que hay por la invasión rusa de Ucrania, realmente venía todo el año 2021 con una fuerte subida. Y eso en realidad es por un pequeño cambio en las existencias. En realidad, esto no es la primera vez que pasa. Ya en 2007 hubo también un problema muy grave de materias primas, en parte fue una de las causas de aquella primavera árabe, y algunas potencias agrícolas cambiaron su inversión. En el 2007 se ve como países como China o Estados Unidos pasan cada vez a invertir más en el sector primario. No así la Unión Europea, que da bandazos aparte de otras inquietudes o que la política agraria no siempre vaya a cuestiones concretamente agrarias. Aparte de eso, otros países como Japón, Arabia Saudí o China se dedicaron a invertir en determinados lugares del mundo buscando tierras fértiles. Esto es lo que viene más o menos sucediendo. En el caso de la Unión Europea, es una región muy productiva y exportadora. Desagregando los países, se ve que en los principales países del mundo aparecen muchos países de la Unión Europea, entre ellos, por supuesto, España, que es exportador neto de alimentos, y aquí, por ejemplo, hay otra tabla de exportadores netos.
Si nos fijamos en la tabla, os daréis cuenta de que la mayoría de países son países o muy desarrollados o con un alto grado de desarrollo. Contrario a la creencia de muchas personas de que el sector agrario es propio de países con menos desarrollo, realmente para producir y para vender hace falta tecnología y hace falta inversión para tener una buena producción y ser capaz de exportarla. Aquí, por ejemplo, viene problemas que tiene la Unión Europea porque ha ido perdiendo esa condición, especialmente en algunos cultivos básicos, como es el caso de los cereales, que se está cayendo. Aquí esta otra gráfica solo es para reflejar en qué productos somos especialmente dependientes de Rusia y de Ucrania. Se ha hablado mucho del girasol, pero bueno, también estaría el maíz, estaría la cebada o estaría el trigo. Y aquí viene otro dato muy interesante, que es cómo la Unión Europea ha ido afrontando los problemas y lo que invierte realmente en agricultura y en ganadería. Aunque suele parecer que es un sector excesivamente subvencionado, realmente lo que invierte la Unión Europea en el sector primario está en la media de la OCDE. Los países que forman la OCDE, por término medio, invierten un 0,67% de su Producto Interior Bruto en el sector primario y la Unión Europea se queda en el 0,66%. Otra cuestión es cómo lo invierta. Hay países que se centran más en apoyar la demanda, países que se centran en la inversión. La Unión Europea se ha centrado en ayudas directas. Otra cuestión es las contraprestaciones que tenga. Aquí, por ejemplo, se ve en esta gráfica, claro, depende de los años. En el año 2015, por habitante, la inversión incluso éramos superados por Canadá o por Estados Unidos. Y bueno, aquí por ver de manera rápida la PAC, cómo ha ido desarrollando desde unos primeros años, que realmente era una política puramente agraria, que buscaba la producción y la mejora clara del sector, a cómo yo creo que desgraciadamente casi la política agraria ha terminado siendo un apéndice de la política medioambiental, sin tener objetivos realmente agrarios. Y aquí se ve incluso cómo ha ido evolucionando desde lo que eran unos pagos por exportación o pagos acoplados a producir determinados alimentos a directamente pagos directos y a desarrollo rural. Cómo ha ido cambiando y cómo ha ido perdiendo ese cariz agrario. Y bueno, aquí se ve el porcentaje, que es muy alto, está en torno al 40% del presupuesto comunitario lo que se invierte en agricultura, pero es porque es una política transferida, no porque el montante global o lo que se está realmente invirtiendo en el sector sea tantísimo. Y ya por ir acabando con lo que es la Unión Europea, vamos a la última reforma, o la reforma que en teoría nos va a tocar vivir si no lo remedian o no hacen caso algunos países que han pedido por lo menos un aplazamiento de esta reforma. Esta reforma nace del Pacto Verde. Y el Pacto Verde realmente viene de una serie de informes que realmente ponían el chivo expiatorio en la agricultura y sobre todo en la ganadería sobre las emisiones de CO2. Ese Pacto Verde que busca la neutralidad de las emisiones para el año 2050, aparte de una serie de contradicciones internas muy fuertes o de cuestiones poco claras, sí que en el sector agrícola se mete de lleno y se mete con cosas muy claras. Por ejemplo, que el 40% de los fondos de la PAC tengan que ir dedicados a conseguir los objetivos del Pacto Verde. Y además de eso, se descuelgan dos estrategias, la de biodiversidad y especialmente la de la granja a la mesa, que más allá de la carcasa de palabras más o menos bonitas, tienen objetivos muy duros, como por ejemplo que para el 2030 se tenga que usar la mitad de los fitosanitarios que se usan actualmente, o que, por ejemplo, la superficie ecológica tenga obligatoriamente que llegar al 25% de la superficie. La propia Unión Europea hizo un informe, que por cierto lo sacaron en agosto, supongo que para que no tuviese mucha repercusión, y en ese informe reconoce que se va a perder una producción del 5 al 15%, que va muy en línea de lo que ya había calculado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que más o menos se perdería el 12%. Esto además tiene otro problema, que llaman la fuga de sostenibilidad. Lo que dejamos de producir, evidentemente lo vamos a importar, y lo que importemos va a tener más huella de carbono que lo que se trabajaba aquí, aparte por el transporte. Con lo cual, con esta reforma lo que podemos conseguir es producir menos, ser menos independientes y aún encima el objetivo medioambiental empeorarlo. Entonces, este sería el resumen. Aquí algún dato muy curioso, como por ejemplo, uno de los principales países del mundo productor, como es Brasil, cómo ha aumentado su superficie agrícola. Evidentemente, lo ha aumentado en base a quitarle a lo forestal, con lo cual si encima nos dedicamos a comprar más, aún iremos a peor. Y bueno, aquí una serie de objetivos que vienen mezclados los agrícolas con los medioambientales y demás de la futura PAC. Y ahora una pincelada de España, que más o menos va en la misma línea que lo que puede ser la Unión Europea, como realmente es un exportador neto, pero como ha empeorado en el último año, como además es débil en algunos productos, especialmente en cereales y oleaginosas, que son productos muy básicos, como en realidad el presupuesto del montante total a nivel de España es solamente un 2%, y un dato muy importante, porque se habla muchas veces de lo que puede suponer para los agricultores unos céntimos más
o que paguen algo más por la producción, ¿cuánto se trasladaría al consumidor? En el año 66, más o menos, una familia, la mitad de su consumo se iba en alimentación. A día de hoy, por término medio, es un 15%. Evidentemente, es muy importante, pero hay que tener en cuenta que en un país desarrollado sí que tiene esa flexibilidad o esa capacidad de que el producto llegase un poco más caro, unos céntimos o un mínimo. Y ya por fin caemos en nuestra tierra. Somos algo más de 14.000 explotaciones las que estamos en Navarra. Desgraciadamente, como todos sabéis, hemos ido a menos. El sector, pese a eso, es un sector fuerte, exporta, genera mucha riqueza. Y estando en Funes, y por empezar con algunos de los problemas que quería tratar, evidentemente voy a hablar de inundaciones. Porque no ha podido venir, no está en la sala, pero a mí el 11 de diciembre me llama una persona de este pueblo para hacer una videollamada y ver cómo iba entrando el agua a las casas. Pero esto no es la primera vez que sucede, desgraciadamente en los últimos años, donde nos vamos inundando cada vez con más facilidad y con menos caudal. Esto lo estamos percibiendo, desde luego, todos los que somos ribereños o que tenemos que padecer estos problemas, y además de eso están los datos de la propia Confederación. Hicimos esta tabla hace unos meses, pero la hemos actualizado. Viene en rojo la última riada y viene en azul las riadas que son del siglo XXI. Esto es del aforo de Castejón, que lleva dando datos desde el año 1948 ininterrumpidamente. En la tabla de la izquierda hay las 20 mayores riadas ordenadas por su caudal. Si nos damos cuenta, solo hay 4 del siglo XXI. Si en lugar de ordenarlas por su caudal, las ordenamos por su altura, que es al final lo que causa los daños, cuanto más altura, más lejos llega y más daños causa, nos encontramos que hay 14. Y lo peor de todo es que las 3 mayores riadas por altura es la de finales del 21, que va directamente al número 1, la segunda es la del 15 y la tercera la del 18, batiendo los récords de altura. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto? Bueno, pues hemos llegado a este punto porque no se ha invertido en los cauces ni en el mantenimiento de los ríos. Se han dejado de hacer políticas que permitan que el río cumpla una de sus funciones principales, que es evacuar el agua. Para evacuar el agua necesita un cauce en condiciones, necesita velocidad y que por ahí pueda circular los metros cúbicos debido. Hace falta una política integral. Solo se hacen medidas que están muy bien de planes de protección, sistemas de previsión y cosas así, pero también hace falta construcciones, hacen falta actuaciones estructurales. Hacen falta embalses, hacen falta diques y sobre todo hace falta cuidar el cauce. Se ponen toda clase de excusas, muchas de ellas muy baratas, acerca de la legislación, de la ineficacia. En Europa, cualquiera que lo haya visto, hay muchos ríos navegables, necesitan dragarse bastante más que para mantener un cauce y cumplen la legislación y desde luego son eficaces. Es un problema totalmente distinto, un problema de presión, de que muchas veces hay colectivos que cualquier intervención en el medio ambiente se lo toman como una especie de crimen, y eso no es así. Si queremos que un río vaya encauzado, ese cauce tiene que mantenerse. Y luego, por ya dar unas pinceladas de temas, que sé que hay muchos ponentes y no quiero extenderme demasiado. Te quedan 3 minutos. Pues entonces vamos a forzar, hablando de agua, el Canal de Navarra, que ha habido anuncios importantes, pero claro, esos anuncios se tienen que concretar, tienen que realmente gozar de rapidez, tiene a la vez que se desarrolla el canal, intentar desarrollar las comunidades de regantes que van a regar para que realmente se cumplan esos plazos y que realmente el agua se utilice cuanto antes. Y aunque es una obra que ha dado muchísima utilidad y que podríamos pensar que se defiende sola, porque ya riegan muchas hectáreas, muchas personas la usan, siempre es bueno recordar que estratégicamente es una idea brillante para Navarra, recoger agua del Pirineo y que atraviese la comunidad regando y dando servicio de boca y de industria. De caza voy a hablar muy poco y mucho menos siendo una cazadora, solamente los daños, que como os podéis imaginar todos en la sala, los del conejo están disparados, los del jabalí ha subido muchísimo, además de los problemas que puede tener de la peste porcina o de transmisión de enfermedades, y lo que supone para el campo pues unas pérdidas inmensas. Agroseguro, para el que no se lo sepa, no cubre porque te quedas enseguida sin cobertura, y los daños, por ejemplo, que nos salían, la estimación en el 2019 pasaba del 1.200.000 euros, sin tener en cuenta lo que gastan los agricultores en mallas o en protecciones. Por tratar unos temas ya muy genéricos, el despoblamiento, que está tan de moda tanto en Navarra como en otros lugares hablar de ello. Es difícil que no haya despoblamiento si el sector agrario, que es el motor de muchas zonas rurales, no goza de buena salud y no tiene realmente relevo o no hay continuación. Si el sector mejora, realmente el problema de despoblamiento podrá mejorar. Y otro tema que me apetece tratar antes de terminar es el tema de la fiscalidad. En Navarra, a finales del año 20, se elimina el sistema de módulos cuando ha continuado en el resto de España, y además de que continúe, tiene una serie de ventajas, como por ejemplo que este año tienen un descuento del 20%. En las provincias forales vascas, que también tienen otro sistema,
es mejor que el nuestro, incluso tienen descuentos. Que yo sepa, la provincia de Álava va a hacer un aumento de los gastos de difícil justificación. Entonces, lo grave ya no es que hayan cambiado el sistema para una mayor recaudación, sino la diferencia con lo del resto, que tengamos el peor sistema fiscal de España para la agricultura. Eso es lo que es intolerable. Y la ley de la cadena, que para el que no lo sepa, es de aplicación por cada autonomía, con lo cual el Gobierno de Navarra debería de implicarse si queremos que esto no se quede en papel mojado. La ley de la cadena viene a intentar resolver que los productores, agricultores o ganaderos tengan unos precios que cubran sus costes de producción, pero para eso cada autonomía debe de vigilar esos costes de producción o tener unos análisis y debería de implicarse. Y un dato por terminar, que siempre vamos con el relevo, esto es el último análisis que tenemos de la PAC en Navarra. Esta es la media de edad que salía del sector, de perceptores de PAC. Y bueno, es difícil que haya relevo si el sector pues, no es atractivo o realmente no atrae a personas jóvenes. Y bueno, por concluir, como todos sabéis, hace 2 años nos manifestamos. El pasado mes hubo 2 manifestaciones, una en Pamplona y otra en Madrid. Se pedían muchas cosas de los diferentes problemas que he intentado tratar y alguno que me he dejado, pero sobre todo lo que se pedía era respeto. Y se pedía respeto porque si el sector es esencial, merece otra consideración en la normativa, otra consideración en las administraciones. Entonces, yo sí que creo que es esencial, yo creo que es un pilar fundamental y como en una casa los pilares hay que cuidarlos porque si no el edificio se cae. Entonces, bueno, pues... Aún te han sobrado 30 segundos. Ha sido... O sea, ya en carrera. Como podéis ver, no ha decepcionado ni un ápice de lo que había dicho. Es un gran ponente, con todo muy preparado. Lástima que tengamos poco tiempo por el dinamismo y el formato, pero la verdad es que David siempre lo clava. Segunda ponente, en este caso, del mundo de la caza. Como todos sabéis, la caza y los pueblos pues es algo innato. Es Jenny Moreno Sola, lerinesa, mujer joven, cazadora. Ella se define como amante del medio ambiente. No soy de gatillo fácil, me decía el otro día. Me cuentan quien caza con ella que verle cuidando el entorno y cazar con su braco de Weimar es un espectáculo. Practica la actividad cinegética de forma digna y sostenible. Da más valor a la calidad del esfuerzo del momento que a la cantidad de animales y no los persigue para capturarlos, sino para proteger, vigilar, mantener y cuidar el medio ambiente en el que está. Joven de edad, veterana por experiencia, por vivencia y por aprendizaje. Tuvo un maestro con el que ella discutía, me dejar decirlo, ¿verdad, Jenny? Su padre. Entonces era ella animalista y ahora cuando se acuerda resopla y sin darse cuenta su padre, ahora que le falta, le fue metiendo el veneno de la caza. Sin más dilación, Jenny, dinos lo que tú quieras. Ay, qué más Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Agradeceros aquí el poder estar aquí y agradecer a UPN sobre todo darnos la posibilidad de ser escuchados, ¿no? Como bien has dicho, soy hija de cazador, hermana de cazador. Joder, me emociono y todo. Y por supuesto... ¿Qué queréis que me levante? Joder. Bueno, y por supuesto soy cazadora. Soy cazadora orgullosa de serlo y orgullosa de decirlo. A pesar de que en estos tiempos decir que eres cazador no está muy bien visto y nos tratan desde asesinos de animales lo más bajo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque los cazadores precisamente somos de los que más velamos por la naturaleza y por nuestros ecosistemas y porque tengamos un equilibrio entre ellos. Perdonadme que estoy un poco nerviosa. Venga, no te preocupes. Y nada, precisamente eso, como os decía, es velar por el medio ambiente y por la naturaleza. Desde que el hombre es hombre, ha sido cazador, ¿no? Primero para sobrevivir, ¿no? Para comer, para alimentarse, para cubrir su cuerpo con las pieles. Pero no tenemos que irnos tan lejos en el tiempo, porque no hace muchos años en la España de la Guerra Civil se pasó también mucho hambre y fue la caza, la agricultura y la ganadería
quienes pues, sacaron adelante todo esto. Los cazadores nos dedicamos mayormente a tener ese equilibrio en los ecosistemas, como he dicho, y para ello hacemos censos anuales en los que controlamos cada especie cinegética que tenemos en nuestros cotos y de qué poblaciones disponemos para poder así tener un equilibrio de las mismas. Navarra tiene la suerte de, como has dicho antes, tener unos ecosistemas muy variados, ¿no? En los que tenemos especies cinegéticas como no cinegéticas muy importantes. En mi pueblo, por ejemplo, tenemos, para mí muy especial, la butarda, ¿no? Y precisamente la butarda no es una especie cinegética, pero es una especie a proteger. ¿Qué sería de ella si no tuviésemos un control de zorros, por ejemplo, que hoy en día son sus mayores depredadores y están esperando a que críen pues, para comer sus huevos, sus crías, etcétera? Que sería, como tú has dicho antes, de los agricultores y en esos controles de conejos, sobre todo en las zonas de la ribera, donde hacen daños económicos brutales, ¿no? En fin, Coge el guión. Voy a coger el guión, que me pierdo si no. Ahora mismo, los cazadores, como he dicho antes, estamos muy mal vistos, ¿no? Y encima no se nos están poniendo las cosas fáciles, porque cada vez hay más leyes y más trabas que nos ahogan. Ahora mismo tenemos encima la Ley de Bienestar Animal, por la que fuimos también el 20 de marzo a Madrid. Una ley que nos exige cosas como crear núcleos zoológicos con más de 5 perros, ¿no? Con lo que ello supone. Muchas realas, por ejemplo, desaparecerían. Pero no solo eso. Resulta que no podemos cortar las orejas o el rabo a nuestros perros, pero sí que los vamos a poder capar. De hecho, vamos a estar obligados a caparlos, pudiendo así no criar nosotros de nuestros perros y solo pudiéndolo hacer criadores autorizados, ¿no? Pero no solo eso, también pretende que no podamos sacar a nuestros perros de trabajo a realizar su tarea antes de los 18 meses de edad, ¿no? Y también nos van a exigir jubilarlos cuando a ellos les venga bien, ¿no? Porque pues a partir de los 7 años de edad del perro, será un veterinario quien dictamine si el perro está capacitado o no para realizar su trabajo, con un examen pues, de aptitud y de capacidades, ¿no? Estas son muchas de las maravillas de la Ley de Bienestar Animal. Pero no solo eso, aún van más allá, ¿no? Pretenden meter en el Código Penal el maltrato a la fauna silvestre como un delito penal. Esto a mí personalmente me preocupa muchísimo, porque yo veo en esta ley prácticamente la prohibición de la caza en la totalidad de sus modalidades, ¿no? Y es algo que pues, afectaría mucho al medio ambiente y al medio rural. Perdón. Nada, tú sigue con tu guión. Y está súper Yo no estoy acostumbrada a estar delante de tanta gente, ¿eh? Pero es También lo tengo que decir. Muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, por otro lado, tenemos especies en Navarra que no tienen depredador natural, como por ejemplo es el jabalí. El jabalí es una especie que hace muchísimos daños, ¿no? Y es una especie que cada día es más peligrosa, ya no solo para el medio ambiente, sino para la seguridad vial y ciudadana. En el último año, en el 2021, 1 de cada 5 accidentes producidos en Navarra fueron por atropellos de animales. De los más de 4.000, más de 900 fueron por atropellos de animales, ¿no? Animales en su gran mayoría cinegéticos, quiero decir, pues zorros, corzos, jabalís, ciervos. Este número de accidentes se incrementa cada año. En Navarra, cada temporada, se matan aproximadamente unos 10.000 ejemplares, ¿no? O sea, fijaros, si no se matarían esos 10.000 ejemplares, lo que podría pasar en nuestras carreteras. Sería terrible. Entonces, es algo que hay que controlar y que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sigue bastante de cerca. Por otro lado, la caza no solo es importante para el medio ambiente y para el medio rural, que por supuestísimo es vital. La caza tiene también un importante
valor económico, ya que muchas familias viven de la caza. La caza genera aproximadamente en España unos 6.000 millones de euros, aprox, ¿no? Y unos 200.000 puestos de trabajo. Yo creo que incluso podrían ser más en puestos de trabajo indirectos. Hay muchísimos sectores que viven de la caza: veterinarios, armerías, empresas de guarderío, licencias. El gobierno también gana dinero con nosotros porque pagamos licencias, expediciones de armas, tenemos seguros, o sea, que hacemos una fuerte influencia económica también. A ver, es que como me has cambiado todo porque me has cortado tiempo... No. Tienes mucho tiempo todavía, Jenny, tranquila. Pues no me está saliendo todo como yo quería. Ya, pero bueno. Estás dando unos datos fundamentales, por lo tanto, tranquila, que vas muy bien. Sí, bueno. Como os decía... a ver, espérate. Aquí. Perdón. El jabalí, como os decía antes, es un indicador también de que el medio rural está cambiando, ¿no? Cada vez tenemos menos caza menor y más caza mayor en nuestros cotos, ¿no? Estos cambios que se están sufriendo, no sé yo si son muy buenos, ¿no? Ya que los jabalíes, como bien has dicho antes, traen muchísimas enfermedades, como has dicho, pues la peste porcina, pero también traen pues la tuberculosis o la sarna. Este tipo de enfermedades puede afectar muchísimo al ganado, sobre todo al ganado extensivo, ¿no? Porque son los que más conviven con ellos, pero no solo al ganado extensivo, también a nuestros animales domésticos. De hecho, cada vez vemos más en los pueblos o gatos con sarna, es algo que está creciendo muchísimo, y sin los cazadores esto aún sería más difícil de poder controlarlo. Quería comentaros, a ver, sé que situaciones pues como estas no son fáciles de conocer para todos, porque muchos de aquí seréis cazadores, otros no, pero habrá gente que no sepa estas cosas. Y no tengo tampoco mucho más que añadir, ¿no? Solo te he dejado algo. Bueno, yo creo que no, porque le has ido dando a casi todo, ¿no? O sea, has lanzado unos mensajes como igual que tiras en la caza, o sea, lo has dicho todo muy bien. Deciros que estoy muy contenta de compartir este rato con vosotros, ¿no? Y además, luego en la mesa redonda ya verás cómo es más dinámica y vas a poder... Lo que te has dejado ahora, que te va a ir saliendo ahora, no te preocupes, que lo podemos decir, y alguna pregunta que te haga el público. Vale. Pues eso, agradeceros el haber podido contar con nosotros. Se me olvidó decir una cosa importante. Pues dila. Que en Navarra, o sea, no solo la ley de bienestar animal, en Navarra se está preparando ahora la nueva ley de caza. Es la que hablamos el otro día. ¿Qué es eso? Es la que hablamos el otro día, que la tenía apuntada, pero... y es una ley en la que pido, por favor, que se cuente con los cazadores, por favor, que se nos tenga en cuenta, que se nos escuche, que no pueden hacer leyes sin escucharnos. Y eso, y que muchas gracias por dejarme estar aquí, que perdonar mis nervios. Bueno, el siguiente ponente es del mundo taurino. Te toca a ti, Manolo. Manolo Sagüez La Casa. Seguro que todos o muchos lo leéis en los medios, o los taurinos o no taurinos, cuando leen las crónicas taurinas en prensa. Periodista, fotógrafo especializado en mundo taurino. Colabora, como digo, con varios medios forales como nacionales, apasionado y experto conocedor del mundo del toro y todo lo que lo rodea, divulgador y apasionado de sus valores en todas sus facetas, desde las ganaderías, las figuras, los corredores de encierros, la historia, sus plazas. Como digo, historiador, geógrafo y investigador por la UNAP, experto escritor del patrimonio navarro, ha escrito varios libros y me consta que está terminando ahora uno sobre la plaza de Pamplona. Pero sobre todo Manolo cuenta las cosas bien, lo cuenta bonito, un gran orador que estoy seguro que nos va a transmitir la pasión por la tauromaquia. Adelante, Manolo, cuando quieras.
Pues no me ha dado tiempo, la verdad, de preparar esta... Pero No te hace falta a ti nada más. no, te digo porque estamos pendientes de una entrega de la publicación del libro del centenario de la Plaza de Toros de Pamplona y lo tengo que entregar el lunes, lo tenía que haber entregado el otro lunes. Bueno, los que escribí ya sabéis lo que pasa con esto. Y me he enfrascado ahí buscando fotos de los premios Carriquiris de la Feria del Toro de Pamplona y me he empeñado en buscar las 66 fotos y solo he conseguido 52. Y entonces, bueno, por internet, bueno, una locura. Y ahora cuando estábamos esperando, venga, llamadas a todos los taurinos... Céntrate, Manolo, ver. Sí, que nos conocemos, mira. No, hombre, la cosa era un poco como Umbral, ¿no? Que vender el libro, ¿no? Bueno, yo datos no he preparado, quería decir, resumiendo. Que después de los datos que has presentado tú, David, sobre todo, pues, bueno, os recomiendo, hay un blog de un catedrático de la Universidad de Extremadura que se llama Juanma Lamet, la verdad que merece la pena, que se llama Economía del Toro. Bueno, podéis ver todos los datos, la repercusión, pero total, que hay entre la economía y la conexión del campo y la ciudad, los festejos taurinos, y es muy interesante ver pues, un montón de datos, gráficos. Es que viéndote a ti me ha recordado mucho. Y luego, Jenny, lo tuyo me ha parecido súper interesante. Me ha venido a la cabeza una vez un accidente muy grave que tuvimos en la carretera de Fitero, a los años de Fitero. Mi familia, yo era pequeño, un jabalí, bueno, nos tiró el coche, bueno, lo recuerdo con horror y me ha interesado. Yo no sé de caza, pero respeto y entiendo que tiene que tener un sentido. Y a los antitaurinos pues les digo lo mismo. Yo no me pondría a discutir con ella porque no sé, no tengo conocimientos de caza, no he cazado nunca, pero bueno, después de oírte a ti, fenomenal. Y el mismo respeto pedimos pues a la tauromaquia, ¿no? A los toros, y en esencial, yo, bueno, quizá aquí mejor estaría un ganadero, ¿no? En Funes, que hay tantos, toda la familia Domínguez, yo no sé si hay alguno por aquí. Sí. Bueno, pues enhorabuena por vuestro esfuerzo, ¿no? Y quizá mejor estarías aquí porque podrías hablar de los problemas que en el campo tenéis. Yo soy un urbanita, aunque vivo en un pueblo, en Mutilva, pero vamos, soy de ciudad. Pero tú, Manolo, al final es el compendio un poco de todo, ¿no? Desde la ganadería hasta el final. Ya, pero me gustaría hablar con datos que igual luego nos los puedes decir tú, ¿no? El gobierno actual, y no quiero meterme en política ni nada, ¿no? Pero las ayudas que ha recibido el sector de los ganaderos ha sido ridícula, vamos. No sé si el primer año de pandemia os dieron 90 euros, ¿fue por cabeza? Sí, 85. Eso, más o menos, y tal. Bueno, yo tengo relación más con el toreo profesional y hay unos cuantos ganaderos que tú bien les conocerás y que da mucha pena. Gente que estaba progresando en el mundo del toro, de las ganaderías de Bravo, me viene a la cabeza ahora, por decir los que estaban más arriba, sobre todo José Antonio Baigorri de Luis, de Lodosa, y José Ángel Santa Fe de Martón de Villafranca, ¿no? Pues el otro día hablando con Baigorri me decía, joder, ¿tú sabes lo que me ha costado toda una vida, todo mi patrimonio, todo, y pérdidas, pero por todas partes? Justo cuando había llegado arriba, a anunciarse en la Feria del Toro de Pamplona. 2 años, además que estuvo muy bien, y de repente, oye, todos esos animales, una belleza de animales. Me he acordado de lo cinegético que dices tú, enseguida me he imaginado todo, como el toro también en las dehesas es una gran parte del equilibrio del resto de animales, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso te digo, que el toro es un animal que lo tenemos, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Y que estos ganaderos navarros que estaban llegando a la cima y de repente han caído, pues yo no sé si puedo preguntar, hasta qué punto las pérdidas se puede decir que han sido hasta de un 50% las explotaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Está claro que un animal lleva mucho gasto diariamente y las ayudas han sido mínimas. Luego ya, si eso ya hablamos luego un poco con preguntas, vamos a... Sí, muy bien. A ver, ¿por dónde os sigo yo? Que me he apuntado aquí cosas. Bueno, pues que tenemos que ir, los que somos aficionados a los toros, tenemos que ir a las taquillas de las plazas de toros y hacer un esfuerzo que es yo creo que la mejor forma de ayudar, ¿no? Ayer estuve reunido con el director de la Casa Misericordia, Jesús Cía, y me dijo, mira, estamos fatal, hemos perdido con la Feria del Toro
casi 2 millones de euros cada año, o sea, casi 4 millones de euros. Y están muy pelados. De hecho, me anunció que la renovación de los abonos de la Feria del Toro los iban a adelantar, en vez de en la segunda quincena del mes de junio, lo van a adelantar al día 6 de junio. O sea que ya podéis ir aflojando la cartera a ver qué subida. Sí, hay que recuperar, porque, mira, me viene siempre la imagen de Cataluña, ¿no? Resulta que prohibieron una cosa que no podían prohibir, porque las competencias las puedes regular, pero no puedes prohibir una cosa que tienes competencias. Bueno, yo no entiendo, ¿sabéis alguno de vosotros que las competencias a las comunidades tú las puedes regular, pero no las puedes prohibir, ¿no? Desaparecer. Resulta que después de 1000 años por intereses políticos, el tribunal correspondiente dijo que sí podía haber toros, pero a ver quién da toros en Cataluña. O sea, hay un vacío de una generación, o 5 o 10 años, o los que sean, y se pierde la afición. Llevamos 2 años de pandemia. Por favor, señor alcalde de Funes, que vuelva a poner la... que yo estaba aquí en la... ¿Está el alcalde o alcaldesa? Yo estaba aquí en una novillada y de rejones y todo, de lidia con muerte. No sé, igual hay que hacer un esfuerzo. Señor alcalde Toquero de Tudela, también, pues, a ver este año la Feria Santana y hacer un esfuerzo todos y volver a los toros, que es el... Bueno, pues el tema es eso, recuperar la tradición, recuperar las corridas. Y luego, lo que es muy importante, aparte de la relación económica directa del campo a la ciudad, en este caso del toro de lidia, es muy importante la repercusión que tiene como cultura y como esencia, como las raíces de nuestro pueblo, ¿no? Navarra, pues eso, tierra de los primeros matatoros, bueno, el origen de la tauromaquia a pie, desde luego está en Navarra. Bueno, la de vueltas que estoy dando yo con mi libro. Cuéntanos un poco, quizás ese inicio, ¿no? Es que además, como voy repasando desde 1922, bueno, aquí estoy, la mente me quedo de madrugada y estoy en Funes todo el rato, porque estoy con la ganadería de Cándido Díaz Carrascón y luego Alfonso y todos, que fueron los últimos que lidiaron. Qué orgullo para Funes. Estaba con una bisnieta de Pamplona, Ibiricu Díaz, y bueno, me ha dado cosas que recuerdos. Mala suerte que se murió la familia en el paso a nivel en Noain, cuando volvía de una corrida de Pamplona, volvía para aquí. Pues esa gloria que tuvieron los Carrascón y los Carritiris en tiempos, joder, ahora justo la empezabais vosotros un poco, Arriazu también, en Casta Navarra, con Reta también, empezar a volver a lidiar en plazas, no solo de festejos populares, sino en espectáculos mayores, en ferias importantes, y de repente, pues este socavón, ¿no? Y los antitaurinos, pues es una situación muy difícil que tenemos que ir todos a los toros. Y en Tudela y en donde sea, pues venga, los encierros, que eso aporta mucha vida. Y sobre todo... Esa es otra parte, ¿no? El festejo más popular. Sí, bueno, las vaquillas, los encierros, es parte de nuestra esencia. Totalmente. Y si prohíben los toros de vida y muerte, vamos, estoy seguro... Bueno, de extranjis a escondidas en algún soto ya irían los taurinos, como la ley seca, nos perseguiría a la policía. No, a la noche en tal sitio quedamos y tal, ¿no? Pero lo último que desaparecería, por supuesto, es los sin muerte, y ellos tienen una labor muy importante, ¿no? Que es todo tipo de festejos populares, que realmente es el que ha resistido más que el profesional. Ha resistido, y además yo creo que es el alma de nuestros pueblos, ¿no? O de muchos de ellos. No se concibe las fiestas de muchos pueblos sin... Y es importante que la gente, pues, piense que es cultura, que es parte de Navarra, que es parte de nuestras raíces. Y bueno, no quiero decir una obviedad, pero bueno, que es un pueblo, ¿no? Sin sus raíces, su historia, su amor a su tierra, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante como hecho cultural y como hecho económico. Y no sé, pues luego si queréis hablamos... Vale, perfecto. Muchas gracias, Manolo. Luego aseguro que hay preguntas. Y seguimos dando vueltas un poco, parece que es a la revolé como en los toros, pero no es así. En este caso vamos muy centrados porque ahora toca la otra parte de la que sigue detrás de la agricultura, que es la industria agroalimentaria. Para ello hemos invitado a un excelente ponente también, Eduardo López Milagro,
CEO de Gutarra, miembro de 30 consejos de administración cotizados en bolsa. Decir esto ya es suficiente. Dirige una empresa con más de un siglo de vida, sinónimo de calidad en el sector de las conservas de verduras. Su compromiso con la calidad le ha llevado a ser marca de referencia de todo el mundo. Luego nos explicará. Es un ejemplo del sector navarro agroalimentario, moderno, puntero, innovador, que es Gutarra desde 2007 está integrada en el grupo Riberebro, ya nos explicará luego el proceso, y por supuesto Eduardo es uno de los nombres claves del sector agroalimentario en Navarra. Ingeniero industrial por la Universidad Pública de Navarra y con estudios de ADE en la UNED, cuenta con varios máster, dirección de empresas, alta empresa de cadena alimentaria, además de un OPM en Harvard para empresarios. Bueno, un currículum extenso e impresionante. Estamos expectantes de un fino análisis que seguro que nos vas a hacer del sector, con sus fortalezas, sus debilidades, cómo ves el futuro y más si años, como hemos dicho, que nos vienen después de una pandemia y una guerra que nos va a cambiar el paradigma socioeconómico y alimentario de Europa. Gracias, Eduardo. Muy bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, oye, pues encantado de estar aquí. Además tenemos amigos Javier en común y José Mari, Conchi. La verdad es que es un lujo estar con vosotros y compartir la mañana del sábado. Bueno, como ha dicho Miguel, básicamente me toca dirigir una compañía que está centrada en agroalimentario, que tiene bastantes empleados, tiene casi 1000 empleados y que esos empleados están en zonas locales, ¿vale? O sea, estamos muy implicados con nuestras regiones porque además el producto es de la zona, lo envasamos y lo comercializamos a nivel nacional e internacional, pero nuestra huella social está en la zona, ¿vale? El grupo, yo el año 2019 lo renombré, le llamamos The Real Green Food Company, que básicamente tenemos dos misiones. El grupo, además de Gutarra, incluye JAE, que son legumbres, incluye Ayecue, que son champiñones, o sea, tenemos familias, digamos, vegetales bastante claras, ¿no? Todo tipo de verduras, todo tipo de legumbres, todo tipo de hongos y champiñones. Y yo en el año 2019 lo renombré con el nombre que os he comentado, pero con una doble misión, y luego lo entenderéis, ¿no? La primera misión es combatir la fake food o la comida basura. La comida basura tiene una implicación social muy negativa en el mundo, ¿vale? Aunque no nos lo han vendido así, pero esa es la realidad, luego hablaremos de esto. Y la segunda misión que tenemos es potenciar el desarrollo social sostenible de nuestras zonas. Es decir, nosotros queremos crecer, pero queremos crecer generando empleo, y desarrollo y futuro en las zonas donde tenemos los negocios. Para que os hagáis un poquito la idea, nosotros en Gutarra, que está en Villafranca, a 30 kilómetros a la redonda, tenemos el 80%, el 85% del aprovisionamiento de materia prima, ¿vale? El champiñón lo tenemos en La Rioja y el 100% lo tenemos aprovisionado de la zona local. Es decir, nosotros cuando vendemos en internacional o nacional, nuestra huella social es inmensa en la zona local, ¿vale? Por eso lo que queremos es cambiar el paradigma de comida basura a comida saludable y natural. Porque en ese paradigma, en ese cambio de paradigma, gana la región, ¿vale? La comida basura, o no sé, McDonald's o todas estas cosas, al final es un producto no natural, estandarizado, que está preparado para crecer a nivel internacional, pero que la huella social no queda en las zonas, sino que queda diluida, aparte de ser muy malo desde el punto de vista de salud y cargar mucho las arcas de los gobiernos, de las naciones, la huella social no queda en la zona, ¿no? Entonces, nosotros, como hemos montado un poquito el grupo, es con un poquito de marketing también, que es lo que necesitamos. Nuestro negocio, todos los que estamos aquí necesitamos vendernos mejor, ¿vale? Y luego hacer el negocio que necesitamos hacer, pero necesitamos vendernos mejor, ¿no?
Y esos son los dos pilares o las misiones que tenemos, ¿no? Bueno, yo había preparado básicamente 3 bloques para el día de hoy, ¿no? Para entender dónde estamos y para entender qué podemos hacer, ¿no? El primero es las tendencias a largo plazo que están pasando ahora mismo. Creo que ver la televisión significa no enterarse de nada, ¿vale? Primero hay que entender dónde estamos. Segundo, con esas tendencias, ¿de verdad qué está pasando ahora? De verdad. Y tercero, sabiendo las tendencias y lo que está pasando, ¿qué podemos hacer como región? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Vale? Entonces, voy por pasos. La primera, ¿cuál es la tendencia a largo plazo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay una convergencia, hay una mezcla de varias cosas a la vez, que todas ellas está provocando el desorden social que tenemos, ¿no? La primera, yo creo que la ha apuntado él, ¿no? Ahí se nos olvida, pero hay una sobrepoblación en el mundo, ¿vale? En el mundo, no Europa, pero el mundo está creciendo mucho. Tener más personas y además que las personas quieran tener más derechos mete mucha presión a la sociedad. Hemos crecido muy rápido y demasiado, ¿vale? Esa tendencia que no se ve tanto en Europa, cuando sales fuera, es muy clara, ¿vale? Esa sobrepoblación presiona al planeta, básicamente. La segunda tendencia a largo plazo. Estamos sobreendeudados y seguimos estando sobreendeudados. Es decir, Occidente, no tanto Oriente, se ha acostumbrado a pedir recurso a la deuda porque ha sido barata y porque ha estado controlada por los gobiernos, por los bancos centrales de los gobiernos. Eso tiene una parte buena y tiene una parte mala. La parte buena es que nos hace a todos más ricos y la parte mala es que es mentira, ¿vale? Entonces hay que saber en cada momento dónde se está. Incluso España, incluso en el mejor momento de los últimos 20 años, ha tenido déficit, es decir, gasta más de lo que ingresa. Y eso no es sostenible. No es sostenible, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que eso, la droga puede estar un tiempo en el sistema, pero hay que eliminarla. Y si no se elimina, pues tenemos a gente en Asia y gente en otros sitios donde está creciendo de manera mucho más saludable desde el punto de vista financiero y está tomando control sobre los activos y sobre el futuro de Occidente. Punto. Esto es así, ¿vale? Primera tendencia, sobrepoblación. Segunda, sobreendeudamiento. Tercera tendencia. Bueno, yo creo que es claro que Estados Unidos ha sido el policía del mundo hasta que ha podido, porque desde el punto de vista financiero ha tenido un cap, ha tenido un límite. Ese límite le ha llevado a dejar de ser el policía absoluto en todo el mundo y eso está generando desorden, porque eso reubica los poderes a nivel mundial, ¿no? En esta referencia, Estados Unidos ha estado creciendo y ha estado tomando el control del mundo con su cultura. Su cultura, digámoslo claro, Hollywood, la comida basura, las tendencias se generan en Estados Unidos. Eso ha sido una guerra fría contra el resto del mundo y ha invadido el resto del mundo y ha impuesto sus tecnologías y su futuro, ¿no? Eso ha tocado techo, y se nota muy bien en cómo China y como otros países del mundo están tomando control sobre las tecnologías, sobre los negocios a largo plazo, sobre las infraestructuras y luego hablaremos de las tierras y el porqué, ¿no? Entonces, esa es la tercera gran tendencia. La cuarta, muy relevante, yo creo que nadie lo dice, pero real. Los tipos de interés negativos significa que la gente no cree en el futuro. Es decir, si a ti te dan dinero y te dicen que te van a cobrar un 0% y la gente no invierte, es que no se cree que el futuro va a ser mejor que el pasado. Y esto es una anomalía del sistema. Y llevamos así 15 años, 12 años, desde el año 9. No puede ser. O sea, realmente el mensaje que hay de fondo en Occidente, no en Latinoamérica, no en Asia, en Occidente, es que nuestros jóvenes no se creen en el futuro. Y es muy triste, muy triste. Tenemos el 50% de los 40% de los jóvenes sin empleo,
o con un empleo con un salario muy bajo, y no se creen en el futuro. Y además no entran en revolución, cosa que es lo más llamativo de todo, que es lo peor, porque si entran en revolución por lo menos se les oirá y cambiarán cosas. No están cambiando las cosas. Los tipos a cero es una droga, ¿no? Y la quinta tendencia, que creo que es clave, que está pasando ahora mismo, es la presión sobre los recursos naturales. Todo lo que es recurso natural vale más, cuesta más, ¿vale? No es la gasolina, no es el gas, no, es todo lo que viene de la tierra, porque hay una confluencia de lo que os he comentado, ¿no? Básicamente porque la sobrepoblación y la reducción de la emisión de la deuda presiona a que la gente compitamos por los recursos, ¿vale? Entonces, cuando se compiten por los recursos básicos, que es lo que está pasando ahora, el gas, la gasolina, el agua, el aire, que va a venir, ¿vale? Todo esto entra en las cuentas de resultados de vuestros negocios y del mío, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que entra la inflación, ¿vale? Con estas 5 tendencias, Ucrania y la pandemia. Bueno, Ucrania y la pandemia, las pandemias históricamente ha habido pandemias, ¿no? Lo que ha pasado con las pandemias es que han acelerado los cambios sociales y económicos de las civilizaciones. Y lo que estamos viviendo con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, que no deja de ser un test, es un test chino sobre la situación actual, esto lo que está haciendo es acelerar las dinámicas de sobrepresión sobre la sociedad, ¿vale? O sea, yo no tomaría la pandemia en independiente, sino que ha llegado en un momento en el que ha roto los equilibrios, ¿vale? Y la guerra de Ucrania, para mí es un test, es decir, es un test por parte del gobierno chino indirectamente para ver cómo reacciona Occidente ante un problema serio, no deja de ser el inicio de un cambio de etapa, ¿no? O sea, esta primera parte, para mí, la palabra clave es declive de Occidente, que no es ni bueno ni malo, es la realidad. Esto ha pasado en la historia, ha pasado en España, con los imperios, pasó en muchos sitios, ¿no? La gran pregunta es qué vamos a hacer cuando estamos en declive. O sea, realmente, ¿cuál es la reacción que tiene la sociedad y a qué nos implicamos o no nos implicamos, ¿no? Paso a la segunda parte, que es qué está pasando ahora. Yo creo que lo que está pasando ahora, después de lo que os he explicado, se resume de una manera, y es: somos y vamos a ser más pobres, ¿vale? Es una mala noticia, pero luego habrá una buena, ¿no? Digo, para que lo entendamos bien, ¿no? La inflación que está habiendo, siempre en etapas de inflación, supone que hay un drenaje de dinero de la sociedad civil hacia los gobiernos, ¿vale? Y en este caso, está viendo hacia los gobiernos porque tienen que pagar su deuda, y la otra parte es hacia los tenedores o los propietarios de recursos naturales, ¿vale? Todo el que está ahora mismo en recurso natural está cobrando más. El que tiene petróleo, el que tiene gas, el que tiene alimentos, va a cobrar más. Porque es básico, ¿vale? Y porque estamos en una guerra, entre comillas, fría, ¿no? Entonces, en periodos de inflación, y estamos en un periodo de hiperinflación peligroso, todos vamos a ser más pobres. Pero la buena noticia es que podemos ser más felices. Yo sé que hace gracia, pero creo que es verdad. Creo que habíamos pasado el límite de la estupidez humana con un sistema que no era sostenible, ¿no? Entonces estamos drenando, estamos con la resaca. La resaca siempre es jodida, porque es así. Pero la buena noticia es que seguramente seremos capaces de vivir mejor, más felices, con menos cosas, o seleccionando mejor las cosas y las personas con las que estamos, ¿no? Entonces, te vamos a dar los 2 minutos que no han gastado los demás, o sea, 12. Tenés 4. 4. Pues, bueno, entonces, ¿qué está pasando ahora? Somos más pobres. Bueno, nosotros tenemos un bolsillo, ¿vale? Y ese bolsillo se va a reducir un poquito, pero la alimentación va a pesar más. Por lo tanto, va a tener que desplazar a otras cosas que no son necesarias, como los coches, como los móviles, como salir por ahí a cenar caro, etcétera, ¿no? Eso va a pasar, está pasando y tiene que pasar. El secreto que tiene el sector ahora mismo, el sector en donde estamos todos, es defendernos. Es decir, no va de subir los precios o transferir los costes, que también. Va de conseguir que eso se mantenga a largo plazo.
Es decir, no haremos nada si nosotros transferimos y todos vivimos un poquito mejor de lo mal que hemos vivido antes, cuando nos hemos dedicado al negocio básico, etcétera, si no conseguimos que la foto final sea sostener eso en el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues yo creo que tenemos que ser listos y tenemos que estar aliados entre todos como para defender lo que Navarra sí que tiene, que son tierras, ¿no? Hablando de tierras, los mayores tenedores de tierras en este mundo son China y Bill Gates, el multimillonario americano, ¿vale? Hay una tendencia hacia comprarse lo básico por parte de la gente que tiene dinero. China, americanos, ¿vale? La energía solar, las baterías, no los coches eléctricos, las baterías de los coches eléctricos. O sea, hay una toma de control sobre lo básico, ¿no? ¿Cuáles las buenas noticias que yo creo que podemos transmitir, ¿no? Nosotros estamos en Navarra, tenemos tierra, ¿vale? Tenemos gente capaz, tenemos industrias que se han modernizado en el tiempo, ¿vale? Tenemos la materia prima, ¿vale? Somos capaces de transformar la materia prima, pero no nos lo creemos y no vemos las realidades que vienen a futuro. O sea, nosotros tenemos una tierra que puede alimentar a muchos sitios, ¿vale? Que es lo que va a necesitar la gente. Pero no estamos, vamos a decirlo así, no estamos aliados entre todos, ¿vale? Somos explotaciones pequeñas, somos gente haciendo la guerra por un sitio y por otro, pero no somos un sector, no somos la multinacional, no somos McDonald's que ha conseguido capturar el mundo, porque no tenemos el marketing, porque quizá no tenemos el apoyo monetario, quizá no hemos tenido tampoco los vínculos o las alianzas locales como para hacerlo. Pero mi sensación es que, y mi ilusión, ¿no?, es que primero que abramos los ojos, segundo que invirtamos en el largo plazo. Y aquí también Javier, yo creo que, en fin, hay capacidad como para no solo hablar del canal y hacer el canal. Nos quedaremos en la mitad del camino si solo hablamos del canal, que es un sí o sí, porque es controlar un recurso básico. Creo que en paralelo lo que tenemos que hacer es que el sector que va a utilizar el canal, ¿vale?, sea capaz de utilizarlo a largo plazo y con más valor. Es decir, si yo consigo vender más caro, ¿vale?, yo podré pagar más caro al proveedor, ¿vale?, y al cultivador, ¿vale? Pero para que yo pueda vender más caro necesitamos vendernos mejor, ¿vale? Necesitamos vendernos mejor como región, necesitamos vendernos mejor como producto. A nosotros solo vendemos calidad, pero no todo el mundo vende calidad, ¿vale? El no vender calidad es una putada para el sector a largo plazo, porque si no, no vamos a conseguir drenar dinero hacia abajo, ¿vale? Y tenemos que drenar dinero hacia abajo de manera sostenible en el tiempo, porque hay que mantener esos costes hacia adelante, ¿no? Entonces, no sé, mi intervención sobre esto, que ya acabo, porque tenía para mucho más, pero bueno, mi intervención sobre esto, a ver, yo lo que creo es que dos peticiones, ¿no? Uno a los gobiernos, ya a Javier, vamos a intentar ver cómo nos sentamos con María, no sé, cómo se hace todo esto para que se blinde. Yo cada vez que veo que se le da dinero a Volkswagen y no se le da agroalimentario, me pongo de muy mala leche. Porque aquí nosotros no nos vamos a ir en el agroalimentario, no nos podemos ir, tenemos los cultivos alrededor. Volkswagen se irá, y si no lo veréis, y si no volverá a pedir dinero, ¿no? Creo que eso es un pacto de región, Y el segundo, es la palabra clave, y acabo, lo prometo, es ante el déficit de dinero, ante el lío a nivel internacional, ante toda esta maraña que tenemos, creo que lo que toca es que nos aliemos, ¿vale? Hay activos disponibles en Navarra y cerca de Navarra, muchos, algunos inactivos, otros activos. Hay capacidad comercial, algunos tenemos mucha capacidad comercial, otros menos productiva, otros más productiva y menos comercial. Creo que el capitalismo nos ha hecho hacer estructuras muy verticales desde el punto de vista de propiedad, ¿vale? Creo que nos tenemos que adaptar a las realidades, que tienen que ser más horizontales. O sea, la propiedad tiene que estar mejor trabajada. O sea, China no está trabajando sobre estructuras verticales de propiedad, sino que hay muchas más estructuras comunes. Eso rompe la dinámica de propiedades, de quién es más grande, quién tiene más dinero, quién no lo tiene. Creo que eso es el pasado. Y en el futuro creo que tenemos que hablar mucho más y ser bastante más inteligentes a la hora de gestionar los recursos de manera transversal. ¿Vale? Pues muchas gracias, Eduardo.
Sería muy arrogante por mi parte el cortar una exposición como la tuya tan interesante. O sea, esto ni se me ocurriría. Luego tendremos un poco más de tiempo. Recuerdo al público, a todas las personas que queráis hacer una pregunta, cualquiera de ellos, para luego la mesa redonda hacer un pequeño debate, que tenéis tarjetas a disposición, levantáis la mano y se os lleva. Bueno, pues llegamos a la última ponente de nuestra jornada. Toca la ganadería. Mire, yo creo que además estamos todos en un mismo debate, ¿no? Respeto. Tenemos que dar de comer y alimentar a todos, y la sociedad nos tiene que ver como un sector estratégico. En este caso, miren, San Ricarte, como digo, aunque ella es de Malerreca, es de Sant Esteban, la vida le hizo casarse en Azagra y gestionar junto a su marido una explotación de vacuno de carne. Quizás este cambio le hizo ser y tener ese carácter luchador y empresarial que tiene, innovador y emprendedor. Su implicación en la empresa y con el sector le ha llevado a ser vicepresidente de OAGN, estar en muchas asociaciones, ahora es parte de ASAPROVAC, que es la Asociación Española de Productores de Carne de Vaca. Tiene un lenguaje, como vais a ver, fácil, directo, claro y contundente, y seguro que argumentado. Va a defender el sector ganadero, un sector ganadero que, lo digo yo, pero ya lo repetirá, cumple las más estrictas normativas mundiales en cuanto a sanidad veterinaria, bienestar animal, y que ahora está siendo gratuitamente atacado por una parte de la sociedad, lo cual yo creo que es el común de lo que estamos teniendo. Y sin más que decir, más que tu presentación, Miren, tu tiempo. Pues bien, a mí me ha tocado la última, así que voy a ser breve porque yo no, o sea, va a ser una exposición muy sencilla, pero como yo soy, no. Bueno, pues eso, agradecer a Miguel por invitarme, y lo que voy a hacer es compartir algunos puntos de vista. Soy, como has dicho, soy Miren Sanz, soy de Sant Esteban, he vivido muchos años en Azagra y ahora tengo con mi familia una explotación de vacas nodrizas en Andosilla y engorde de terneros. La llevamos entre la familia porque es la única manera en que se puede llevar una explotación, porque las horas de trabajo no entran en los horarios de fichaje, no son compatibles. Tenemos un trabajador, pero cuando la vaca se pone de parto o las vacas se escapan o hay una cesárea, pues el trabajador se ha tenido que ir y hay que tirar de los que estamos en casa. Y levantar al hijo de la cama y, bueno, lo que toca. Para nosotros ser ganaderos es un modo de vida, porque trabajamos los 365 días del año, porque las vacas comen todos los días, y cogemos las vacaciones por horas. Siempre digo, pues hay encierro en Funes, pues hay que venir a ver el encierro en Funes. Y luego cuando volvemos a casa, pues seguimos echando de comer o lo que hayas dejado sin hacer. Hacerlo hay que hacerlo. Las faenas no perdonan, pero trabajamos en lo que sabemos hacer. Nos dedicamos a la ganadería. Mi marido Fernando es ganadero de toda la vida y él me ha enseñado a mí, porque yo no era ganadera, aunque me oigáis que soy de la montaña, yo las vacas las veía en el prado, las de mi vecino, pero he aprendido. Y soy mujer y si me empeño lo consigo. Bueno, y mis hermanos, por ejemplo, lo primero que me dicen, joder, con lo cómodo que estamos nosotros en la fábrica, que vamos a Lesaca 8 horas, tenemos nuestras vacaciones, nuestras pagas, y tú vives ahí. Pues sí, pues vivo ahí agarrada, pero hago lo que me gusta, ¿eh? Y además nuestra explotación es familiar y eso te hace disfrutar de la familia. La verdad es que hay días que decimos, ¿no será que estamos arriesgando aquí con los hijos, les estamos atando a una vida que no sabemos si es la que a ellos les gustaría? Pero por otro lado, vemos en casa relevo generacional, y si el esfuerzo de toda la familia, sabes, te da ilusión para seguir trabajando, para seguir que esa explotación, si hay gente joven en casa, que eso pueda salir para adelante, porque una buena ganadería, y eso lo sabrán los de Funes, no se consigue de la noche a la mañana. Pasas muchos años consiguiendo tener una buena genética, tener buenas vacas nodrizas, mejorar tu línea de vida, conseguir que los terneros que estás engordando sean buenos. Pues eso no se consigue de la noche a la mañana. Yo no cojo mi explotación, ahora la abro, pues es como no me va bien, ahora la cierro y dentro de 3 años la abro. Pues no, o sea, las ganaderías la llevas para toda la vida, si no, no podrías estar aquí. Y luego, para que venga un ministro,
y nos embarre la profesión, y nos ponga a caer de un burro a todos. Bien, el número de explotaciones ganaderas en Navarra y en España ha bajado un montón, ha disminuido un montón, pero sin embargo el número de cabezas de vacas eso ha ido aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que para que una explotación sea rentable tiene que crecer. Y entonces lo que no tienen que hacer desde las administraciones es ponernos trabas, impedimentos para que una explotación crezca, porque con una explotación pequeña no se puede vivir. Si nuestros padres vivían con 25 vacas, nosotros hoy en día no se puede vivir con 25 vacas. Te hace falta el triple. Con lo cual, si tienes un relevo generacional, te da ilusión, para que eso te anima para seguir para adelante, ¿no? Pero claro, tienes que hacer unas explotaciones con una dimensión un poco lógica. Y luego, por otro lado, por parte de la sociedad hay un desconocimiento total de lo que es una ganadería, de lo que es la ganadería en extensivo, de lo que es la ganadería en intensivo. Es que les parece que es la vaca, le abre la puerta, sale al prado a comer, come hierba, que sale sola por el prado, y después, ¡ay, qué ternerico más majo! ¡Ay, pero luego, ojo, encima nos lo vamos a comer! O sea, es que encima les da pena ver que producimos alimentos, pero que la vida es así. O sea, es que si te da pena un corderico, un gorrín, un ternero que ha nacido, qué mágico, sí, pero que es que detrás de todo eso hay una familia, hay gente produciendo alimentos, que tú vas al supermercado, quieres que haya carne, quieres que haya pechugas, quieres que haya... Pero eso lleva detrás que hay unas vacas pastando, pero también tiene la otra parte, pues que esos animales hay que sacrificarlos. O sea, pero vamos a poner los pies en el suelo, que son alimentos. Entonces, los ganaderos y los agricultores nos dedicamos a producir alimentos. Que si no existieran agricultores y ganaderos, ¿qué comería la gente? Es que yo cuando estamos en el campo y oigo a la gente pasear, y van con los niños y ven los ternericos, pero luego oigo esa expresión, ¡ay, qué pena!, y luego nos los comemos. Es que es normal, es que hay que comer. Vamos, es que lo idílico es ver la vaca en el prado, comiendo hierba, pero hay veces que tampoco hay hierba, O sea, que es que la realidad... Y bueno, yo he algunas pinceladas de lo que has dicho, David, tú antes. Ahora la ley dice que los animales son seres sintientes. Eso también un poco con el tema de la caza. Yo cuando en casa te da una patada un ternero, o una coz una vaca cuando le estás en un parto, o le estás enseñando al ternero a mamar, por ejemplo, te acuerdas que trabajas con animales y que los animales son imprevisibles, no sabes lo que te van a hacer, no sabes por dónde van a actuar, que no entienden de normas ni de leyes, pero necesitan que los ganaderos los cuidemos para que no enfermen ni se mueran. Entonces, ese trabajo hay que valorarlo. Nosotros producimos alimentos. En mi casa hacemos carne, con toda la calidad, pero estoy segura que calidad, trazabilidad y tranquilidad para el consumidor. O sea, eso hay que valorarlo desde la sociedad. Y luego somos un sector que estamos continuamente adaptándonos a todos los cambios de normativas legales, medioambientales, bienestar animal, bioseguridad y ahora la digitalización. O sea, es que esto es que te levantas todas las mañanas con los problemas del ganado y que encima tienes los quebraderos de cabeza de toda la administración. Yo el tema de la digitalización en casa nos está trayendo de cabeza. Y ya después no hablemos de la PAC. La reforma de la PAC otra vez. Me gustaría que a veces estas gentes que organizan, que van a diseñar lo que es la PAC, cómo no pasan una temporada por las regiones, por las explotaciones, por el diferente tipo de manejo de explotación, porque no es lo mismo una vaca en la montaña que en Tierra Estella o en el sur, ni el tipo de alimentación. Es que cómo no pasan un poco de tiempo para ver cómo se puede diseñar, porque una normativa que ponen para una explotación es ilógica en otra. O sea, según las regiones, el manejo del ganado es completamente diferente. Y no digo si es secano, si es regadío, si son vacas nodrizas, si son vacas bravas, es que es completamente diferente. Y ahora, por ejemplo, leí el otro día que ponen trabas al uso de pastoreo en las zonas esteparias para preservar la biodiversidad, ponía. Claro, eso para un ganadero profesional, para un pastor, que no le dejen pastorear donde ha pastoreado toda la vida, donde tiene sus recursos, al lado de su casa, donde tiene comida, que le digan que no puede pastar porque tienen que preservar la biodiversidad, a veces es difícil de entender. Además, perdonar el corte, uno es parte de la biodiversidad. En un espacio humanizado, lo hablamos con Jenny el otro día,
hay que convivir todos, claro. y somos parte de esa biodiversidad, Claro, ¿no? Y el pastoreo es otra parte. Es que además, si encima que somos pocos, porque cada día somos menos ganaderos, y encima empiezan este tipo de trabas, ¿qué joven se va a animar a instalarse? Y cuando oyes hablar del oso y del lobo, ¿cómo puede ser que se tenga más en cuenta la vida del oso y del lobo y no la de nuestras explotaciones? Joder, ¿a dónde vamos a llegar? Porque yo no quiero que me indemnicen porque me haya matado un lobo, una vaca. Si lo que yo no quiero es llegar a la explotación o al prau y ver tu animal herido, comido o muerto, eso es lo que más te duele. No hay dinero para pagar eso. O sea, yo lo de las indemnizaciones porque te ha matado el lobo, una vaca, es que me parece denigrante, me parece eso. Eso no se paga con dinero. Y luego hablamos de que los animales son seres sintientes y nos olvidamos de los ganaderos, que somos personas. Y a raíz de lo que decías, David, en el 2020 la Unión Europea lanza la de las estrategias de la granja a la mesa y lo del Pacto Verde, hay un montón de puntos ilógicos. Quieren reducir el 50%, como has dicho, de los plaguicidas, el 20% de los fertilizantes. En esto nos incluimos nosotros, el 50% en antimicrobianos utilizados en animales de granja. Nosotros, desde Nasoprovac, uno de los puntos estamos en el plan Reduce para intentar evitar el uso de antibióticos porque producimos alimentos. Reducción del 10% de las tierras cultivables y un aumento del 25% de las tierras cultivables para agricultura ecológica. Pero todo esto no lo tienen claro. Sacan la ley, la quieren, pero no lo tienen claro. Y claro, menos ahora después de la invasión de Ucrania y la falta de materias primas. Por otro lado, yo también he leído que se han publicado estudios con diferentes puntos de vista sobre la alimentación mundial. Es un poco en resumen a lo que tú has dicho. Se prevé una disminución de producción de alimentos, por lo que se teme que la estrategia de la granja a la mesa podría poner en peligro el abastecimiento alimentario. Y aquí, en el momento que nos falta algo, mira lo que pasó con el papel higiénico. O sea, que en el momento que nos falte algo... Entonces, según esos estudios, los precios de los alimentos en Europa aumentarán entre un 12 y un 15%. Eso está clarísimo. Otro de los objetivos del Pacto Verde es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, según hablan los expertos, lo que has dicho tú antes, esas estrategias se compensarán por transferencia de emisiones a terceros países. Dejaremos de producir alimentos en Europa para importarlos de otros países. Se habla de una reducción del sector ganadero en Europa, que es lo que a nosotros nos preocupa. Esto podría llevarnos a traer carne de otros continentes, donde puede producirse, suponiendo un mayor impacto en el clima. Entonces, otra vez, las emisiones aumentarán de gases. En la estrategia de la granja a la mesa se habla de nutrición. Pues está claro que el ser humano, el hombre, ha evolucionado gracias a que las proteínas animales son las más eficientes, son las que más aminoácidos y más completas de la alimentación. Y el hombre por eso ha evolucionado y ha desarrollado su cerebro. Hablan del medio ambiente. ¿Quién mejor que nosotros, que estamos todo el día en el campo, sabemos lo que es eso? Donde hay ganadería, hay personas, hay familias, y evitando el abandono de tierras, los desequilibrios medioambientales y fijas población. Es que en el campo no hay otro tipo de trabajo. No va a ir una fábrica a un sitio donde vivan 3 familias, pero con la ganadería puedes fijar población. Se pueden mantener escuelas abiertas en pueblos pequeños. Luego, el ganado es señalado por las emisiones CO2, el 7,2% de los gases de efecto invernadero. Esa la culpa la tenemos nosotros. Pero el resto de emisiones, ¿de dónde vienen? Hablan del empleo. La ganadería es fundamental para fijar población. Sin ella se aumenta la despoblación. Y se calcula que en el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Con lo cual, si reducimos la actividad agrícola y ganadera, habrá menos comida en la mesa. Y esto nos llevará al caos social. Y para terminar, os lanzo una pregunta. ¿Cómo garantizar una ganadería sostenible y que garantice alimentos para todos? Cuidando el medio ambiente, sí, pero también al ganadero. Hay que apoyar a las granjas, a las ganaderías, en lugar de denigrarlas. Y eso es todo. Muchas gracias, Miguel. Ahora me voy a comer a los... Bueno, pues totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo contigo, Miren. Y ahora a ver un poco qué preguntas nos pasa Luis, y hacemos una pequeña mesa redonda, o sea, una mesa redonda de debate. Al hilo de lo que has dicho, desde UPN en el Parlamento hemos defendido varias iniciativas al hilo de la Granja a la Mesa, el Pacto Verde, diciendo no solo lo que habéis dicho vosotros, que trasladamos las emisiones fuera, que la Unión Europea no fue sincera porque estuvo escondiendo los informes que que había de universidades independientes, pero es que además trasladamos la pobreza al tercer mundo. O sea, somos tan egoístas que por no producir el 100% de la alimentación que podemos además haciendo de una manera sostenible, les queremos comprar la alimentación que en el tercer mundo cuesta muchísimo más adquirirla. Por lo tanto, al final, como ha dicho Eduardo, declive de Occidente nos puede llevar también a tener otras derivadas que en el tercer mundo pueden ser muy graves. Yo no quiero decir más porque es vuestro día, pero que sepáis que UPN todo esto lo estamos llevando muy en línea de la defensa del sector. Y empezamos con las preguntas. Desde ASAFRE, creo que ASAFRE, no sabéis, es la asociación tú sí que sabes, David, por eso va para ti. Se necesita que los alcaldes de comunidades de regantes de los pueblos ribereños afectados por las riadas de la cuenca del Ebro apoyen la adecuación, limpieza y mantenimiento de los ríos de la cuenca del Ebro, con un único mensaje. Esto traslado para que si podéis unificar los mensajes dentro de las administraciones, como único mensaje asegurando las vidas de los pueblos, los bienes y la economía de todos los afectados ribereños. Esto lo dice y nos lo traslada, que ha venido al encuentro Alfonso, no sé si es Barrera, perdona, el presidente de Agricultor y Ganadero de ASAFRE. Entonces, Alfonso, pues yo traslado para que, yo creo que estamos en línea, le traslado a Javier, que estamos en línea con este tema, y a los alcaldes ribereños que puedan hacerlo. A partir de aquí empezamos un poco un debate, yo creo, no sé quién puede empezar. Tenemos 10-15 minutos, vamos a estar de mesa redonda. Yo lo que sí que veo ha habido un común en todos vosotros, que es el respeto hacia el medio, respeto hacia el sector, daba igual cualquiera de lo que habláramos, y una petición unánime de que tenemos que ser, o nos tienen que considerar, un sector estratégico, porque formamos entre todos el mundo rural y sobre todo vamos a ser los que tenemos la responsabilidad, o volvemos a tener la responsabilidad en un momento muy convulso, de alimentar a una población cada vez más creciente. Entonces, no sé quién queréis empezar un poco, viendo un poco cómo podíamos desde UPN ayudar a cada uno de vuestros sectores, ¿no? A lo mejor primero David y vamos por ronda. ¿Qué nos pedís como partido para que podamos echar una mano? Bueno, pues la petición evidentemente es la misma que solemos hacer para todo el mundo. Lo del respeto que comentabas, Sebastián, seguramente es el origen de los problemas. En realidad, si no se considera el sector primario como un sector fundamental, es cuando ya ves que las políticas te dejan en segundo lugar. Esto que también comentabas del Pacto Verde o de las emisiones de CO2 para ganadería, en realidad el Pacto Verde lo que utiliza es una serie de maldades y de tergiversaciones para poner en la picota al sector. Realmente medir así las emisiones del CO2, contando lo que ha costado los piensos, hasta el transporte de los piensos, es una maldad. Por ese motivo nadie podría tener una mascota, porque también las emisiones que realiza de CO2 durante su vida son inmensas. Entonces aparece que en realidad lo que sería la política agraria, igual que puede suceder en las inundaciones, igual que puede suceder en casi todos los problemas, en realidad en lo último lo que se piensa es en el sector primario. Ese es el verdadero problema. En realidad ves la estrategia de la granja a la mesa, que debería estar orientada a agricultura, y parece preparada para que aparezca en un telediario hablando de medio ambiente o que quede bien. Luego la lees y realmente no tiene ningún sentido, incluso las normas entre sí son contradictorias. Si buscas reducir la huella de CO2, a lo mejor te interesa un tipo de agricultura u otro, pero no exactamente la que dicen, pero en realidad es una forma
de dar una apariencia, en ese caso, de medioambientalismo, no centrarse en la agricultura. Y eso yo creo que se debe a eso que hablamos de respeto, que se debe a haber perdido peso el sector y a que desgraciadamente ahora parece que la sociedad cae en la cuenta o con una pandemia o con una guerra que hacía falta alimentarse y que hace falta sector y que hace falta un apoyo. Entonces, lo que desde luego yo pediría es que el sector ocupe una relación importante, un punto propio, que realmente sea una base y que tenga políticas propias, no descuelgues de otras. En 10 segundos, ¿crees que el gobierno de Navarra y el gobierno de España están en la línea que dices tú? Y analízanos. 10 segundos. Yo diría que no, y que la muestra, por ejemplo, es que como gran medida estrella, lo habréis oído, está el cultivo de barbechos, que ha salido por todas las televisiones. Evidentemente, lo que la mayoría se imaginará que no se produce girasol de la noche a la mañana, por un sector estratégico, porque dejes producir barbechos y en determinada época tiene que coincidir el ciclo, tiene que ser una zona apropiada, entonces las medidas que se toman no son reales. Ya vas 15. No, llevo 15. Ya me pasa mucho. No, pero bueno, un poco la línea era esa, ¿no? Que tú ves que se está haciendo tanto por la Unión Europea como los gobiernos de España y de Navarra, un poco a tumbos. Jenny, ¿qué nos pides? Primero nosotros que te podemos ayudar, que sabes que somos un partido o un grupo político que estamos en línea, pero ¿qué más podemos hacer? Pues básicamente lo que he dicho antes, o sea, escucharnos, sobre todo tenernos en cuenta a la hora de hacer renovación de leyes o leyes nuevas y estar pendientes de las necesidades que tenemos. Básicamente es lo más importante para nosotros. Sí, además, como has dicho antes, como sostenedores del medio ambiente y controladores de una población de cinegética que está generando o va a generar muchísimos problemas, ¿no? Tú, lo mismo que a David, 10 segundos y nos dices si el gobierno de Navarra, como bien has dicho antes, el que está a punto o está en la nevera esta futura nueva ley de caza y de pesca, si está en línea, ¿tú crees que está alineada con un sector de cazadores? Y el gobierno de España lo mismo. Pues obviamente no, o sea, en Navarra por supuestísimo que no. No se nos ha tenido en cuenta para nada, nadie nos ha llamado, nadie nos ha preguntado y a nivel estatal, pues ¿qué te voy a decir con la ley de bienestar animal? Es que vale. Para nada en absoluto, de hecho no hay más que ver quiénes estaban ahí y quiénes no. Sí, el 20M, como has dicho antes, fue una muestra, ¿no? Luego entraremos un poco, si queréis preguntaros dudas que tengáis entre vosotros y ahora pues un poco lo mismo. ¿Qué ves que podemos hacer cuando lleguemos al gobierno? ¿Qué podemos ayudar? Y luego si ves que en la política agroalimentaria, el PERTE agroalimentario, que nadie ha entrado en el PERTE agroalimentario, pero yo creo que es importante esta supuesta lluvia de millones, que ya veremos cómo se queda aquello y de qué manera se distribuye algo que teníamos que aprovechar para mejorar esa estrategia, como has dicho antes, del sector agroalimentario, pues analízanos un... Bueno, a ver, como tengo poco tiempo, a ver, rápido. Lo primero es que tenemos que evitar que esto sea una moda, lo primero. A ver, la comida, las necesidades, etcétera. Yo vuelvo a las tendencias a largo plazo, es una necesidad a largo plazo y hay un hueco muy claro por parte de Navarra a esto, ¿vale? Porque tenemos la tierra y tenemos las capacidades. Entonces, lo primero, evitar que sea una moda, evitar el PERTE famoso y tal, que el PERTE al final es una parte de dinero, pero no es ni suficiente ni es adecuado, ¿no? Yo creo que la segunda clave es hacer el sector sexy. Y cuando digo sexy, o sea, la alimentación es una cosa de puta madre. Tú te vas a Estados Unidos y comen fatal, sí, ¿vale? Y comer bien vale muchísimo dinero. Y aquí comer bien vale poco. Sí. Entonces, no puede ser. O sea, hay que hacerlo sexy por dos razones. Uno, porque eso va a llevar a más precios y nos interesa a todos en esta sala. Y segundo, porque puede atraer a los jóvenes, ¿vale? Hay gente parada joven, el relevo generacional está en duda en el sector agroalimentario, pero básicamente porque tiene una visión de tosco. Y los jóvenes no quieren esa visión y hay que entenderlo. Entonces hay que hacerlo sexy, hay que abordarlo desde el marketing, o sea, los jóvenes quieren naturalidad, quieren salud, quieren cosas divertidas y tal. No tenemos que estar siempre con la misma historia, lo tenemos que vender de manera diferente. Y la tercera razón es porque es la manera de atraer dinero a Navarra. Hay que atraer dinero a Navarra, ¿vale? Nosotros tenemos las capacidades, si lo hacemos sexy y tenemos apoyo del gobierno, presente, futuro,
vendrá dinero. Y cuando viene dinero, se montan las grandes corporaciones, se montan los grandes negocios de futuro. Eso es como lo veo. Perfecto. Creo que has dicho muy claro que el PERTE es algo coyuntural dentro de una estructura que hay que mejorar. Entendamos bien el PERTE. El PERTE, en el mejor de los casos, te va a dar un 20% de subvención, un 25%. Queda un 75% de dinero que tienes que poner entre tú y el banco. Por Dios, o sea, te están diciendo que lo pongan los fondos de capital riesgo, que lo pongan las multinacionales, ¿vale? O sea, yo soy un inversor individual, no tengo el 75% de una inversión para hacer, ¿vale? Si me dieron el 20% lo agradezco mucho, pero es absolutamente insuficiente y por eso tenemos que atraer más dinero. Si no, nos quedaremos en que ese dinero va para la gente que ya tiene dinero, ¿vale? O para las multinacionales y los fondos de capital riesgo. Entonces, entendamos que si queremos a largo plazo el sector aquí y que no se mueva, pues tendremos que ayudar. Ese es Un análisis, como siempre, muy fino. Y a partir de ahí, lo que hemos dicho, ¿qué políticas del Gobierno de Navarra o políticas del Gobierno de España, 10 segundos para decir, mira, un titular para decir, teníamos que ir por aquí? Bueno, yo creo que todas las inversiones a largo plazo que toquen tierras y que toquen agua deben estar. El agua es básica para ser productivo, el agua es básica para poder abordar crecimientos a futuro, punto 1. Punto 2, yo creo que tiene que haber un pacto. O sea, yo creo que para mí hay consejerías que no deben cambiar la política cada 4 años. Educación, agricultura, tal. El ciclo es otro. Ahí tiene que haber un pacto a largo plazo. Es lo que pedimos la población, porque si no vamos a cambiar la política cada 2 años o cada 3 y al final no sale nada. ¿Vale? El otro día leía a Jaime Lamo Espinosa que decía, el futuro de la agricultura será regadío o no será. Yo que soy de secano, no sé si será tanto, pero es cierto que el regadío es una parte fundamental para poder producir alimentos. Mira, con esto termino. Yo he visto muchas disrupciones en muchos negocios, pero no veo a nadie que diga que no vamos a comer en el futuro. Correcto. Nadie. Entonces, como vamos a comer en el futuro, que coman lo nuestro, no que coman lo de otros. Sí, es que hay que venderlo bien, pero que coman lo nuestro. Claro, pero tenemos que ser competitivos para que nosotros... Obvio, pero que hay negocio a largo plazo. Que hay que comer, que hay negocio a largo plazo. Que hay que atraer gente que sepa que aquí podemos hacer alimentos a largo plazo y de una calidad muy alta, y para eso necesitamos ser productivos y con mayor ambición para nosotros y para exportar, porque eso nos va a generar, como entendamos que el agua va a ser el siguiente recurso limitado. Tenemos el gas, tenemos el petróleo, tenemos no sé qué, tenemos las materias primas, y espera el agua y el aire, las dos cosas que son básicas. Entonces yo creo que adelantarnos ya, vamos, es básico, ¿no? Bueno, muy bien. Miren, pues un poco lo mismo, ¿no? En tu sector sabemos que la carne, como bien has dicho, pues por ataques yo creo más ideológicos y por total desconocimiento de lo que es la ganadería intensiva, de la ganadería extensiva, ese bucolismo, ese verde en la sociedad que se ha generado, que probablemente tengamos culpa nosotros mismos, que nos dedicamos más tiempo a producir que a vendernos, a producir, como has dicho, con una suficiencia, con una garantía, con una trazabilidad, y esto lo tiene que saber toda la sociedad, que en Europa, en España, se produce con unas garantías máximas de todo tipo de alimentación. Pues un poco a ti te toca en tres minutos o un minuto decirnos qué podemos ayudar desde UPN, qué le pides o cómo analizas el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España sobre todo las leyes de sanidad animal o de bienestar animal que a ti te influyen, y ese ataque tan gratuito que se está teniendo a la carne, mezclando intensivo con extensivo, macrogranjas por el medio. O sea, un auténtico disparate que los que somos del sector nos hace un cortocircuito. Hombre, apoyar, claro, echarnos un cable cuando todas las nuevas normativas, claro, tenemos vacas de leche, vacas de carne, vacas bravas, claro, el manejo no tiene nada que ver, y las ayudas que necesitemos unos en cada momento son diferentes, pero sí que al menos apoyar a las explotaciones que quieren crecer, que no les pongan tantas trabas. Por ejemplo, es necesario, que ya siempre lo hemos dicho, que coexistan los dos sistemas, extensivo e intensivo. No podemos comer todos chuletones. También hace falta que haya
carne picada, pues para eso está la ganadería extensiva y la intensiva, tienen que coexistir, hay que buscar ese equilibrio. Pero por parte del gobierno, cuando estéis, como dices, pues que sigan en la línea. Por ejemplo, hubo unas ayudas a ganadería brava, pues eso, o sea, claro, todo viene bien. Hombre, claro, que sea poco. Lo que pasa es que esas eran medidas, yo creo, claro, pero eran de crisis, que son petachos, que vienen bien, eran insuficientes, que desde UPN lo trabajamos para que se hicieran. Que echamos una mano y dijimos que iban a ser insuficientes esas ayudas de minimis, porque luego empezaron a repartir aquella partida por muchos sectores, el del vino, el tal, y se quedó como se quedó. Entonces, pues estamos en la línea, ¿no?, de defender la ganadería. No tenemos mucho peso, porque en Navarra la ganadería no tiene por ejemplo, el cebo de terneros no tiene el peso que tienen otras comunidades más grandes, como en Toledo o por ahí, pero al menos eso. Vale, pero Fomentar el consumo de carnes sanas, carnes con trazabilidad. Y yo creo que aparte de eso tenemos que ser capaces de educar y de trasladar a la sociedad nuestra necesidad, y que además lo hacemos muy bien, y que son necesidades las proteínas vegetales, por supuesto, pero también las animales, y que la naturaleza es muy sabia, y por eso ha ido evolucionando, y el vacuno es capaz de sacar mucho más rendimiento de la hierba que nosotros. Manolo, pues... Yo breve, soy de lo agrario y lo rural, pues yo no puedo decir mucho, pero bueno, os apoyo. Ha dicho Jenny una palabra muy clara, respeto, escucha, que os escuchen siempre que se tomen decisiones en UPN o en el próximo gobierno, si estáis, pues eso, que les escuchéis a los cazadores, a los ganaderos y eso. Y luego yo también tendría cuidado, yo no sé qué política de educación hay, cuando se habla de ecología y todo esto, pues explicarlo mejor en los colegios y a los chicos, porque no, a mis hijos ya les he explicado, pero pues eso, lo que es el ciclo de la vida de un animal y para qué estamos aquí y tal, si no todas las mascotitas y tal. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Sí, igual hay que entrar, Manolo, igual es un debate que hay que abrir, porque es lo que toca. Yo una cosa muy concreta sí que quiero pedir a UPN, bueno, al gobierno que esté, aunque ya sé que es muy difícil, en tu del anterior desde luego era muy difícil, que es el tema taurino, aparte de lo ganadero, que yo no sé muy bien y vosotros lo habéis dicho muy bien, que se tome como un hecho cultural, de parte de... Ahora que sacaron el gobierno de España una cosa de bono cultural, ¿no? Lo sacaron, pero lo taurino... Pero al taurino no podía ser. Lo taurino no podía ser. Oye, ¿pero por qué? Joder, libertad, ¿no? Vamos a volver aquí a no, sobre todo libertad. Como hablamos, el mundo taurino es parte de Navarra, y yo creo que en España, pero sobre todo en Navarra. Nos la están quitando los franceses. La tradición taurina se la están llevando los franceses. Y cómo saben de todo eso que bien hacen las cosas, sí. Pero es el toro y es el festejo popular, que es todo, los pueblos. Sí, yo os pediría que divulguéis bien lo que es la ganadería, el medio ambiente, que lo expliquéis bien a los niños pequeños. Y luego en el tema, no sé si implantaréis cosas para relanzar más la cultura, joder, que no, como ha hecho el gobierno de España ahora, que lo ha dejado aparte, pues que no lo dejéis aparte. Bueno, habría que hacer probablemente una estrategia de que no se pierda la cultura del toro, que no se pierda la tauromaquia, que no se pierda en una comunidad foral que ha sido pionera porque era la raíz, ¿no? Y que las cosas nos hundimos. Antes he dicho de Cataluña, el Chofre en San Sebastián, los más veteranos ya habrán estado en el Chofre en San Sebastián, en Gros. Joder, se quemó unas especulaciones, 20 y pico años de vacío, ahora y Yumbe allá. Joder, pero no va nadie. Es un desastre de... Sí, ponen para jugar a baloncesto, y que me parece bien, los multiusos y tal, ¿no? Pero... y que aquí, gracias a Dios, todos a comprar el abono de San Fermín, porque no, es que hay... ¿Y tu libro? El libro... Pero no, es que imagínate que la pandemia durase 6 o 7 años. Sí, pues perderías afición. Bueno, pues entonces yo lo que he analizado un poco... mantener la afición. La tradición, la afición. Yo lo que le quiero, y creo que Javier te habrá tomado nota, el resumen es que somos un sector, o los varios sectores que estamos aquí somos los que hacemos la cohesión territorial de verdad, que Navarra de norte a sur y de este a oeste es pueblos, somos ganadería, somos tauromaquia,
somos caza, somos agroalimentación en el Valle del Ebro puntera a nivel mundial y que pedimos que nos respeten, que seamos estratégicos, que Javier cuando vuelva al gobierno tome nota de lo que hemos pedido hoy y además no va a ser el único día. Jenny me decía el otro día, no nos abandonéis después de hoy, tú tranquila que no va a ser así. Estamos en el previo y estaremos en el después, no te preocupes. Para eso necesitamos la ayuda de todos, sobre todo las ayudas del sector, que es a las que escuchamos. Y yo no digo nada más, un aplauso grande para los... Una jornada para escuchar al mundo rural. Vamos a estar con agricultores, con ganaderos, con representantes de la empresa agroalimentaria, también con representantes de los cazadores y del mundo taurino. En definitiva, de todo lo que compone el mundo rural. UPN es un partido que siempre ha defendido el mundo rural, que forma parte de él. Tenemos presencia en todos y cada uno de los pueblos de esta tierra, desde el norte al sur, de este a oeste. Y hoy de lo que se trata es de escuchar de forma activa y trasladar nuestro apoyo. Un apoyo claro al sector, un apoyo claro a quienes viven en los pueblos, un apoyo claro también a aquellos que están siendo atacados de forma injusta, como los cazadores o el mundo taurino, por colectivos, por partidos políticos que desde luego creo que no conocen cuál es la realidad, en este caso de nuestra comunidad de Navarra, y nosotros también, bueno, pues comprometidos con el futuro. Sabemos que hay que seguir trabajando para que la gente pueda vivir en los pueblos, tiene que poder trabajar, tiene que poder tener un empleo, pero además tiene que poder tener servicios de calidad, porque no puede haber, en función de donde vivas, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por eso hoy vamos a plantear dos iniciativas. La primera, pues unas mejoras fiscales para aquellos que vivan en los núcleos rurales, para aquellos que vivan en el mundo rural, que de alguna forma se reconozca ese esfuerzo, se les prime por estar viviendo en la Navarra rural que tanto nos hace falta y que conforma lo que es la Comunidad Foral de Navarra, y también incentivos pues para aquellos profesionales que prestan servicios públicos y que tienen que ser servicios públicos de calidad en los pueblos de Navarra. Estoy hablando de profesores, estoy hablando de médicos, estoy hablando de enfermeros, de enfermeras. No puede ser que no haya, que tengamos problemas y que no haya pediatras, que no haya médicos, que se atienda, bueno, de forma deficitaria a los ciudadanos por el hecho de que vivan en las zonas rurales. Por eso, bueno, hemos planteado estas dos iniciativas, las vamos a hacer nuestras y desde luego las vamos a pelear para que el Gobierno dé pasos en esa dirección, que creo que tiene que ser un compromiso de todos.